Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema del átomo y sus números atómicos. Mi nombre es Cintia Oropesa y estoy para cualquier tema, al igual que les en redes sociales como TikTok e Instagram para que puedan ver más de nuestro contenido. Como les comento, mi nombre es Cintia Oropesa, actualmente estoy estudiando la carrera de pedagogía y yo les voy a hablar sobre el tema del átomo y sus modelos atómicos. ¿Ustedes saben qué es un átomo? ¿O se imaginan qué es un átomo? El día de hoy, desde la antigüedad, el ser humano ha buscado comprender de qué está hecho la materia. Una de las ideas más antiguas y revolucionarias fue la existencia de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Aunque en un principio esta idea fue meramente filosófica, con el paso del tiempo se convirtió en una de las pilares fundamentales de la ciencia. El concepto de átomo ha evolucionado a lo largo de los siglos gracias a los avances en la observación, la experimentación y el desarrollo de nuevas teorías a partir de estos avances. Se han propuesto diferentes modelos atómicos que intentan explicar la estructura interna del átomo y su comportamiento. Desde el momento de Dalton, perdón, desde el modelo de Dalton hasta el actual modelo cuántico, cada propuesta ha sido aproximación más precisa y detallada del mundo microscópico. Comprender los modelos atómicos no solo nos ayuda a entender la estructura de la materia, sino que también es esencial para el desarrollo de la física, la química y muchas tecnologías que usamos en nuestra vida cotidiana. Aquí hay un punto muy importante y espero y se den cuenta. Porque aquí nos dice desde Dalton hasta el modelo cuántico. Investigando, sabiendo más sobre la materia, sobre los átomos, me di cuenta que no empieza desde Dalton. Dice Dalton, sí, porque fue el primero que lo probaron, pero no fue el primero. El primero fue Demócrito, pero ya vamos a ver por qué. En la siguiente nos dice que son los átomos. Nosotros voy a ponerles un video donde voy a explicarles, bueno, les van a explicar un poquito más sobre qué son los átomos y sus modelos. De igual forma, cualquier duda o pregunta hacia el tema, hacia nosotros, pues no lo pueden realizar, como les comento, está abierta la caja de comentarios, al igual que si nos podrían apoyar en realizar actividades que vamos a dejar en nuestro en nuestra cajita de descripción. Como les digo, en este video vamos a comprender un poquito qué es el átomo, la diferencia entre un electrón, protón y más que nada cómo está conformado un átomo y qué es. El día de hoy hablaremos de las partículas estructurales del átomo. Así que comenzamos. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos objetos, hechos de diferentes materiales, desde una piedra hasta la computadora o el celular con el que estás mirando este video. Y no sé tú, pero yo me he preguntado, ¿de qué están hechos? Pues esta misma pregunta se le hicieron hace unos 2500 años en la Grecia antigua, grandes hombres dedicados a la ciencia, como Tales de Mileto, Empedocles y Demócrito. ¿Pero se llamará Empedocles? Bueno, el chiste es que cada uno de ellos y de otros pensadores pues tenían sus propias teorías o tenían su propia idea de cómo explicar los elementos que constituían a la materia. Pero quiero enfocarme un poco en Demócrito, ya que él pensaba que para saber la composición de la materia teníamos que ir cortando algo por la mitad y así sucesivamente, hasta obtener una porción mínima que sería imposible volver a cortar. Es decir, esa porción ya sería indivisible. Y a esa última porción o partícula la llamó átomo. Por lo tanto, la palabra átomo proviene del griego que significa precisamente indivisible o no divisible. Y eso lo tienes que saber muy bien. Ciertamente en aquel tiempo todo eran conjeturas,
ya que no estaban respaldadas por ningún tipo de experimentación, y solo se debatía este tipo de temas en el ámbito del pensamiento abstracto. Es decir, a muy pocas personas les interesaba hablar sobre este tema, y no existían los exámenes de selección, así es que no interesaba tanto. En la actualidad es muy fácil echarle un vistazo a la tabla periódica y ver los 118 elementos conocidos, entre los naturales y los artificiales, porque hay algunos que son hechos por el hombre. Después de muchos años y de muchas investigaciones e experimentaciones, los físicos del siglo XX pudieron penetrar dentro de esa porción invisible y observar que además existían otras partículas aún más pequeñas que los átomos y que eran las partes constituyentes del mismo, de los cuales hoy hablaremos. Así es que te presento al átomo, y si te das cuenta, en medio hay una esfera, y dentro de esa esfera existen los protones y los neutrones. Por otro lado, si te das cuenta, alrededor de esta esfera, o más bien llamado núcleo, giran a gran velocidad otras partículas más pequeñas, a las que se les llama electrones. Así es que vamos a ver algunos datos importantes de estas tres partículas. Número 1, te presento el protón, y su carga eléctrica siempre va a ser positiva. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto por Rutherford en el año de 1911, y la palabra protón proviene del griego primero. Ahora te presento al neutrón, y su carga eléctrica, como su nombre lo dice, siempre va a ser neutra. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto en el año de 1932 por James Chadwick. Ahora te presento al electrón, y el electrón siempre va a tener carga negativa. Poco a poco te darás cuenta que va a ser protagonista de muchos temas en química y física. Nunca lo vas a encontrar dentro del núcleo, ya que siempre va a estar girando alrededor de él, en órbitas denominadas niveles de energía. Más adelante hablaremos de este tema, y fue el primero en ser descubierto por Thomson en el año de 1897. Así es que, muy en resumen, primero se descubrió el electrón en 1897, después el protón en 1911 y por último el neutrón en 1932. Como siempre, me despido de ustedes sin antes decirles que no dejen de soñar. Bueno, lo que podemos ver en este video pues es más que nada qué son los átomos, cómo están conformados, quién los descubrió y además que, como lo dice al final de cuentas, el átomo no es como lo, bueno, como nos lo viene presentando hoy en día, por así decirlo. En la siguiente hoja podemos ver ¿qué es un átomo? El átomo es la unidad básica de la materia, es decir, la partícula más pequeña de un elemento químico que aún conserva sus propiedades. ¿Cómo es un átomo? Como lo dijo en el video, es la cosa más chiquita que podemos ver. Aquí dice, imagina el átomo como sistema solar miniatura. El núcleo está en el centro como el Sol, con protones y neutrones. Pero ustedes creen que mm, el átomo era como hoy en día lo conocemos, como viene en la imagen que vienen los protones, los neutrones, el electrón, pues no. Lo vamos a ver más adelante. En el núcleo está el centro como el Sol, los protones y los neutrones, y los electrones son los que giran alrededor de las órbitas, como los planetas. El tamaño del átomo es increíblemente pues muy pequeño para que se hagan una idea, pues es algo muy chiquito. Un cabello humano tiene unos 100.000 átomos de ancho, o sea, es muy diminuto. Entonces, si un átomo fuera del tamaño de una naranja, sería tan grande como la Tierra. Buena. O sea, al final de cuentas, si vemos una naranja y comparamos con la Tierra, entonces el átomo es mucho más chiquito. Aquí dice, ¿por qué es importante? Todos los objetos, seres vivos, el aire, el agua, todo está hecho de átomos. Hasta nosotros, los seres vivos, tenemos átomos.
Entender los átomos nos ayudan a explicar cómo funcionan los elementos, las reacciones químicas, la electricidad, la luz y mucho más. Pero como les comento, el átomo no, no es como lo conocemos hoy en día. El día de hoy, pues ya lo estamos viendo en la actualidad, que ya tiene el protón, tiene los neutrones, los electrones, pero ¿creen que así era antes? Vamos a ver con nuestros siguientes autores. Por eso es que les decía en la introducción que estaba mal lo que había puesto, porque al final de cuentas vamos a ver cómo han evolucionado los modelos atómicos. ¿Por qué? Porque no era como nosotros lo conocemos hoy en día, como les comento, y vamos a ir viendo cómo ha evolucionado. Y vamos a ver por qué no. Porque Dalton no fue el primero. Aquí podemos ver varios modelos atómicos, desde Demócrito hasta el de la actualidad. Que pues sí, fueron pasando poco a poco, pero ya lo vamos a ver más a detalle. Como les comentaba, el modelo atómico de Demócrito, pues establece que el mundo está compuesto por partículas. Como lo habíamos visto, lo veía más como de una manera filosófica, no tanto como científica, porque él como tal no le dio un significado. Dice, él le dio más como cuyo nombre se libera de la palabra griega altenein, que significa indivisible. Según esta teoría, los átomos son partículas extremadamente pequeñas. Pues sí, como lo descubrió, como lo vimos en el video, cortando una hoja de papel y poniendo lo más chiquito de esa hoja de papel, dijo, esto es un átomo, algo que ya no se puede dividir, algo que es extremadamente pequeño, es homogéneo, incomprensible, indivisible y existe eterno. Además, propone que estas partículas solo definen una forma y su tamaño. Demócrito establece que las propiedades de esta materia dependen de forma de grupos. Y aquí dice, Demócrito expuso, el universo entero está compuesto por un espacio ilimitado que existen innumerables átomos. El espacio no tiene límites, no tiene ni un arriba ni abajo, no tiene un centro, no tiene una frontera. Los átomos no tienen cualidades aparte de su forma. No tienen peso, no tienen color, no tienen gusto. El calor, el frío y el color son opciones en realidad. Solo existen los átomos y el vacío. Los átomos, como habíamos dicho, no son indivisibles más bien. Son los granos elementales de la vida que no pueden subdividirse más y todo se hace de ellos. Se mueven libremente en el espacio chocando entre sí. Aquí una pregunta. ¿Creen que los átomos se puedan ver? De lo miniatura que son, ¿creen que los podamos ver? Aquí en la imagen podemos ver que Demócrito, el modelo de Demócrito es muy diferente. No vemos, iba a decir forma, pero sí hay forma. Al final de cuentas, tiene forma de cuadrado, no es como lo conocemos. Entonces, por eso es que en la introducción decía que el primero fue Dalton, ya que la teoría de Demócrito no tenía sustentabilidad. Y ahorita lo vamos a ver con Dalton. Aquí dice modelo atómico de Dalton. Ahora podemos decir que este modelo puede ser corroborado mediante protocolos que implican pues, la observación, la medición y la evaluación de resultados. Plantearon el átomo tenía una estructura impenetrable. O sea, esta estructura ya, ¿cómo lo podemos decir? Ya lo empezaron a moldear para saber qué era un átomo, porque pues como lo que podemos ver con Dalton, nunca tuvo como esa, ¿cómo se puede decir? No podíamos decir que lo corroboró de forma científica. Por eso aquí dice que Dalton fue el primer modelo que pudo corroborar, pero planteaba que el átomo tenía estructura impenetrable y no reconocía la estructura interna del átomo formado por partículas subatómicas. Por otra
Por otra parte, perdón, plantearon que la materia estaba formada por átomos. Mediante este modelo se puede explicar por qué eran las reacciones químicas, los compuestos químicos, y reaccionan en propiedades simples. Esto, como les digo, o sea, al final de cuentas, Dalton sí tuvo que ver, sí tuvo que medir, sí tuvo que estar, pues, mediante la observación para poder ver qué era un átomo. Por eso es que dicen que el primero fue Dalton, ya que él sí lo corroboró por medio de protocolos. El siguiente es Thomson. Ay, no lo he cambiado, perdón. El modelo atómico de Thomson, más de guía para construir los modelos atómicos futuros. O sea, al final de cuentas, él agarró lo de Demócrito, que no estaba sustentado, y agarró lo de Dalton para ver qué tenían esos átomos, ¿no? Dice, el modelo atómico de Thomson es uno de los modelos que intentan explicar la estructura del átomo. Este modelo fue propuesto en 1904 por el científico británico Joseph John Thomson, quien además había descubierto el electrón. Thomson propuso que el átomo está formado por una región positiva en la que los electrones se encuentran incrustados y esparcidos de manera similar a cómo están distribuidos las pasas en un grid. Así, este científico consideraba el átomo como una esfera positiva donde los electrones que tienen carga negativa se encuentran distribuidos de manera uniforme. Ok. Bueno, aquí yo leí mucho que el modelo atómico de Thomson parecía un budín de pasas. ¿Ustedes por qué creen eso? ¿Creen que porque ya, o sea, simplemente dijo, ah, tengo el átomo y le pongo cositas porque sí? Pues no, o sea, al final de cuentas él fue viendo que pues tienen que tener cargas negativas y positivas y los electrones. Y al final de cuentas, pues aquí su modelo atómico podemos ver que sí, es el átomo. Los, los puntitos pues son cargas negativas y positivas. Ah, este modelo había visto que fue igual, fue mucho de ayuda para el átomo de Bohr, pero porque Bohr igual, como todos. Empezó a ver que Demócrito dijo, ah, bueno, esto, pero no era sustentado. Vio lo de Dalton y también como que no le convenció, sí, un átomo, pero ¿qué más puede tener ese átomo? Aquí pues ya dijimos que viene con, en la esfera viene con cargas positivas, electrones y cargas negativas. Y aparte, pues forma similar como están distribuidas las pasas en un budín, como les había dicho. Pues las aportaciones que tuvo toman formado por partículas más que tienen cargas positivas y negativas, se compensan para formar un átomo neutro. Aportó una estructura interna de átomo basada en partículas subatómicas. O sea, Thomson descubrió, o bueno, él dijo, ¿no? Pues este átomo le falta algo, sus pasas del budín, y dijo, pues voy a ponerle esferas positivas, electrones y cargas negativas. Vamos a pasar al siguiente, que es Lewis. Dice, es uno de los modelos atómicos que intentan explicar la estructura del átomo. Aquí ya lo cambiaron totalmente, o sea, al final de cuentas, pues ahora es un cuadrado. A mí, a mi pensar, a mí me hace, pues, nada, porque al final de cuentas ya no es el modelo, o bueno, ya no es el mismo átomo. Pero bueno, vamos a leerlo un poquito más para poderlo entender. Dice, fue propuesto por el fisoquímico estadounidense Gilbert Newton Lewis en el año 1902. Este modelo también se conoce como modelo átomo cúbico. Ah, por eso su forma.
Dice, según el modelo atómico de Lewis, los electrones de un átomo están ubicados en 8 vértices de un cubo, es decir, el átomo está representado por un cubo con electrones situados en sus vértices. Las ideas propuestas por este modelo están basadas en reglas de Ampère que establece, que la diferencia entre máximo y mínimo número de oxidación de un elemento químico comúnmente es de 8. Entonces, sí, miren, de las cargas negativas siempre tiene que tener 8. Pero bueno, yo recuerdo que en la tabla periódica también hay elementos que tienen menos de 8. Entonces, eso lleva a que él adquiere, o bueno, las características principales de este modelo atómico usaron según representación que se encontró en forma de describir un enlace covalente. O sea, que ahí se dio cuenta que no todos eran compatibles, o bueno, más bien compatibles, ¿no? Porque al final de cuentas tienen que hacer enlaces químicos de la tabla periódica, tienen a complementar sus últimos niveles de energía con 8 electrones y de esta forma adquieren una configuración muy estable. Así que los átomos se enlazan entre sí para completar sus últimos niveles de energía, como 8 electrones, también describe la formación distinto. Enlaces químicos de organización, la existencia de distintas químicas y la existencia de que tenemos el ion, el covalente simple, covalente doble y covalente triple. Lo habíamos dicho, pues estableció un marco práctico para describir y entender los enlaces químicos. Ok, entonces aquí nos quiere decir que los átomos tienen enlaces químicos, por así decirlo. Un enlace químico podría ser el dióxido con el carbono. Buena pregunta para el cajón que les haré llegar. Entonces, vamos con el siguiente autor, que es el modelo atómico de Rutherford. Aquí ya cambió mucho su estructura. Dice, fue uno de los modelos atómicos propuestos para explicar la estructura interna del átomo en 1911. Ya también, ya cuántos años llevamos en el cual pues llevan estudiando este átomo. Dice, en 1911, el químico y físico británico Ernesto Rutherford propuso este modelo a partir de los resultados de su experimentación con las minas de oro. En su modelo atómico, Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, según su teoría, este núcleo tiene carga eléctrica positiva y es orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño, o sea, los electrones. Según las consideraciones de Rutherford, el átomo funciona de manera similar al sistema solar, donde los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico más pesado, como hacen el planeta alrededor del Sol. Pues sí, como dicen, o sea, tiene mayor relevancia, por así decirlo, porque al final de cuentas, pues en la imagen volvemos a ver lo mismo, ¿no? El átomo con los protones, con los neutrones y pues las órbitas que habíamos dicho que empezaban a ser los electrones. Entonces, este modelo dice que pues agregaron las órbitas como para que los electrones se pudieran, ¿cómo se podría decir? Desplazar en una sola dirección, así como los planetas en el sistema solar, como lo dice, ¿no? El Sol puede ser el núcleo atómico y los planetas son los electrones que están girando alrededor del Sol. La postulación del modelo de Rutherford pues marcó un avance respecto a las características de los modelos atómicos anteriores, ya que pues si bien habían establecido algunas ideas sobre la existencia del núcleo atómico. Como decimos, o sea, al final de cuentas había cargas eléctricas positivas y negativas, y los electrones, que eran las cargas, exactamente, neutrales. Las negativas porque sean eléctricas y el neutro, o sea,
Puede haber muchas cargas positivas, muchas cargas negativas, pero al final de cuentas siempre van a estar los electrones para que se vuelva neutro, como lo hablábamos con, ¿lo hablábamos? Se me olvidó un poco. La hablábamos con Lewis, que nos enseñó sobre los enlaces químicos. Vámonos con el modelo atómico de Bohr. Este modelo pues explica la estabilidad de la materia y las líneas que aparecen en los aspectos de la absorción y emisión de los gases, pues también es un conjunto de aproximadamente que suben los modelos para poder ver la imagen. Vemos la imagen, ya no están dispersos, sino ya están girando en su propia órbita alrededor del núcleo. Seguimos en el núcleo, pero ya vemos que los electrones carga neutra, los electrones, carga, carga negativa y los protones de carga positiva. De eso sí, acuérdense siempre. Protones de positivo. Neutrones, como su nombre lo dice, neutro. Y electrones de carga negativa. Es decir, no se nos puede olvidar. Hay que tenerlo siempre presente porque al final de cuentas, pues decimos más, pues sí es positivo, decimos menos es negativo. Pero cuando te pregunten qué es un protón, qué es un electrón, qué es un neutrón, pues ahí sí podemos tener como esa, ¿cómo se dirá? Esa, ya se me va a entrar la palabra. Entonces, aquí dice, Brown propuso que el átomo de hidrógeno está formado por un núcleo que contiene un protón y que el electrón que gira alrededor de este núcleo, este modelo atómico, tiene una similitud con el movimiento de los planetas. Volvemos a lo mismo, o sea, el Sol es la carga positiva, los planetas son todos los electrones que están alrededor de ese núcleo en esas órbitas y dice, este modelo, perdón, el núcleo atómico es el Sol y los electrones son planetas girando a su alrededor. Bohr fue el primero en proponer electrones. Estos están ubicados en órbitas circulares específicas permitidas alrededor del núcleo. O sea, él dijo, para que no estén dispersos, vamos a ponerlos en un solo lugar. Y sí, fue lo que hizo. O sea, al final de cuentas, están en su lugar. Solamente hay que ver si se pueden mover, si no se pueden mover, si pueden brincar de una órbita a otra. Vamos con el siguiente. Modelo atómico de Schrödinger. Dice, utilizó el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Sommerfeld y los estudios del físico francés Louis Bohr. O sea, él vio el ejemplo del modelo atómico de Bohr y el modelo de Sommerfeld y los estudios del físico francés Louis de Broglie con base para proponer su modelo atómico. Lo que venimos haciendo desde un principio, vienen habiendo vienen viendo varios modelos y investigando más para saber qué era un átomo. Y no dudo que lo sigamos descubriendo, ¿no? Aquí dice la suposición de Schrödinger hicieron posible que luego el matemático y físico alemán Max Born pudiera hacer una interpretación probabilística para encontrar una partícula en el espacio, en este caso el electrón. Luego de esta interpretación, la posición o la cantidad de movimiento de un electrón se podía estudiar desde el punto de vista probabilístico, pero no podía conocer ambas a la vez, por impedir el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué planeta que es imposible conocer algunas magnitudes físicas observables a la vez, con la posición y la cantidad de movimiento? Aquí, en este modelo, pues ya podemos ver que no hay órbitas, o sea, ya los electrones están por donde quieren. O bueno, no tan así porque al final de cuentas siguen junto a nuestro átomo. Bueno, que todo constituye un átomo, que son las partes. Solamente el electrón, el protón y las,
como dije, el protón, el neutrón y los electrones. Y el núcleo que tenemos en medio, otra vez, el núcleo con las cargas negativas, con las cargas positivas y los electrones alrededor. Y bueno, ya llegamos al modelo atómico actual. El modelo atómico que se utiliza en la actualidad para presentarse la estructura y las propiedades del átomo está enmarcado en la mecánica cuántica no relativista y se evalúa como modelo propuesto por Schrödinger. Es el spin electrónico y en el principio de descripción de Pauling, que plantea que dos electrones no pueden tener sus cuatro números cuánticos iguales. Aquí dice, pues podemos decir que la estructura actualidad representa la estructura y las propiedades del átomo marcando la mecánica cuántica no relativa y se basa en el modelo propuesto en Schrödinger, que plantea dos electrones. Pues aquí los electrones pues ya se encuentran dispersos, ¿no? O sea, ya no es el modelo de Lewis, ya no es el modelo de Dalton, ya no es el modelo de Rutherford, de Bohr, sino ya este es el modelo actual, el cual pues ya no están como tal las órbitas, pero pues todo sigue en su mismo lugar. A continuación, pues vamos a ver cómo influye la comprensión de la materia. El número 1 explica la estructura de la materia, nos muestra que toda la materia está formada por átomos que a su vez tienen partículas subatómicas, como lo decíamos, que son los protones, neutrones y electrones. Y ahí va otra pregunta. ¿Los protones qué carga tienen? ¿Los neutrones qué carga obtienen? Y los electrones qué carga. Ayudan a entender por qué los elementos se comportan de manera diferente en su estructura atómica. Aquí vi un ejemplo que dice, cuando usas vaso, bueno, que mezclas el vinagre y el bicarbonato y pues produce una reacción química. Esa reacción química tiene relación con un modelo atómico, cómo se rompe y forman nuevos enlaces entre átomos para liberar gases. Esto se convierte en dióxido de carbono. La segunda dice, fundamenta la química moderna. Los modelos permiten comprender cómo y por qué se forman los enlaces químicos, iónicos, covalentes, metálicos, y nos explica la tabla periódica, la reactividad química y las propiedades físicas químicas de los elementos. En esta vi que pueden ser las lámparas fluorescentes, no sé si las han visto, pues sí, son como neones, pero tienen como pues igual, químicos que no se juntan, pero como van flotando las nubosidades. Y dice, se va a hacer un modelo de Bohr cuántico. Los electrones saltan entre niveles de energía y regresan a liberar luz, o sea, las lámparas. La tercera explica fenómenos físicos y energéticos gracias al modelo de Bohr, al modelo cuántico. Entendemos cómo los átomos absorben y emiten los espectros atómicos. Esto es clave en tecnologías como lámparas, fluorescentes, láser y energía nuclear. ¿Dónde podríamos encontrar eso? O sea, al final de cuentas creo que es esto, o bueno, ese fenómeno físico y energético lo encontramos día con día, tanto como lo dijo en el video, tanto en nuestros celulares como en nuestras computadoras, que son pues lo que hace pues la luz, los chips que hacen funcionar los celulares y como pues esa luz o ese brillo que tiene nuestro celular pues es tan alto, ¿no? Aquí dice aplicaciones en otras ciencias, en biología molecular, estructura del ADN, proteínas, en medicina, radioterapia, resonancia magnética, en tecnología, semiconductores, chip y nanotecnología. Impulsan el pensamiento crítico. Cada nuevo modelo desafía al anterior, ya que como la ciencia avanza a través de la observación, la prueba y el error. Nos enseñan a cuestionar, experimentar y actualizar nuevas ideas con base en evidencias. Este
número 5, la verdad es que pues tiene mucha razón. O sea, lo vimos a lo largo de cada historia de cada autor, de, desde Demócrito hasta la actualidad, que fue un conjunto de varios autores que, pues sí, entre la observación, la prueba y el error, pues fueron descubriendo qué era un átomo, cómo es formado un átomo, cómo son los enlaces químicos, la reactividad de la química, las propiedades físicas y pues los elementos de la tabla periódica. O sea, al final de cuentas, desde Demócrito, que pues se le pasó o se le olvidó, pero pues solamente lo vio como algo mm, filosófico y no lo estudió tanto como tanto, que sí lo fue corroborando, al igual que los otros autores, viendo la, pues sí, la observación de, tú pusiste esto, pero ¿por qué? O sea, teniendo esas pruebas para llegar, pues a lo que hoy conocemos como átomos. Al igual como les había comentado, ¿cómo está formado un átomo? El átomo con partículas subatómicas que son tres, como les había dicho, protones, y como su palabra lo dice, P de positivo, que tiene carga positiva. Neutrones, pues su nombre también lo dice, carga neutra y electrones, carga negativa. De igual forma, yo en nuestra página de TikTok hice, o bueno, realicé una actividad sobre materiales reciclados, cómo realizar un átomo. Uno de tantos modelos lo realizamos con materiales reciclados. Entonces, les pongo la información en la parte de abajo, al igual que el cuestionario. Espero que hayan puesto mucha atención para poder responder. Como le dice, gracias por la atención y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.